Bueno, la idea era que empecemos con la presentación del grupo que no había llegado la semana pasada a contarnos sobre su tema. ¿Están ciertos los compañeros? Está Romané, está Flora Ahumada, ¿cierto? Hola, profe, sí. Bien. Entonces, para no dejar que pase más el tiempo, empecemos. Ustedes pueden compartir la pantalla y contarnos sobre qué métodos diagnósticos han trabajado. Hola, profe. Hola. Habla tal? Romané, profe. Sí. Me cambiaron el nombre de la compu. Sí, porque acá dice Melody García. Sí, es mi hermana, perdón, profe. ¿Y quién será Melody? Yo igual anoté en la asistencia, ¿viste? Sí, ahí lo cambié, profe. Disculpe. Bueno, dale. Bueno, entonces esperamos la presentación de ustedes. Sí, profe, ahí lo pongo para compartir la pantalla. Bien. ¿Se ve, profe? Ahí se está compartiendo. Así es, lo vemos perfecto. Bueno, profe, empezamos, profe. No sé si están todos mis compañeros. Sí, Romana. Sí, acá estamos. Bueno. Sí, Romy. Bueno, profe, a nosotros nos tocó el tema, el tipo de diagnóstico de mamografía topográfica, anteriografía y punción lumbar. Bueno, primero nosotros lo hicimos como así estilo respuesta, pero le agregamos imágenes para que se entiendan bien y bueno, y lo puedan ver los chicos. Bien. Bueno. Ahí voy, profe. Uy. Entonces sería por mamografía topográfica. Bueno, empezamos por ¿qué es la mamografía topográfica? Bueno, la mamografía es un estudio donde se realiza una radiografía, o sea, de las mamas, utilizando para detectar el cáncer de mama, por la cual las mamografías desempeñan una función en la detención temprana del cáncer y bueno, en base a eso ayuda a disminuir las muertes a causa del cáncer de mama con esa mamografía. O sea, al realizarse ese estudio. Bien. Y en base a eso, acá se puede ver una imagen, bueno, de la mamografía, ahí cómo se realiza y eso. Bueno, luego pasamos al mecanismo de acción, que, o sea, en la imagen, lo primero le voy a decir cómo es el procedimiento de la mamografía, o sea, cómo se debe realizar. Lo primero que se hace es, bueno, colocar al paciente de pie frente a esta máquina de acá, que es una máquina especial de rayos X, que se coloca la mama del paciente, acá lo ven, sobre esta placa, que en esta placa es la que saca la radiografía de la mama. Que está cubierto por un film de plástico, si no me equivoco. Y luego se cubre la mama con esta otra placa y ahí se mantiene, o sea, se mantiene inmóvil la mama mediante que se saque la radiografía, la mamografía. Que por acá se larga el rayo X, creo, si no me equivoco. Bueno, ahí no se ve bien. Bueno, eso sería, y bueno, y después de esa imagen que se va a tomar, se va a detectar o pequeños tumores, o sea, pequeños tumores que a veces no se pueden sentir, ya que también se pueden mostrar otras irregularidades en las mamas, aparte del cáncer de mama. Bien. Y bueno, y después pasamos en qué casos se utiliza la mamografía. Bueno, ahí voy.
Bueno, mayormente esto, bueno, como se ve en la imagen, se cuenta con médicos que ellos son los que te detectan el cáncer de mama con esas máquinas en sus etapas iniciales. Bueno, ya que la mamografía es una imagen tomada con rayos X, como había dicho, durante la primera semana del ciclo menstrual. Mira, ahí me faltó la profe. Bueno. ¿Por qué tiene que ser tomada durante la primera semana? Porque el resultado es mucho más preciso, ya que el resultado varía de acuerdo al tejido de la mama. Por eso se debe tomar durante la primera semana del ciclo menstrual. No sé si me entienden. Sí, sí, sí. Bueno, y después pasamos a los riesgos que puede tener, los riesgos de la utilización de la mamografía. Bueno, acá dice, nosotros pusimos que el principal riesgo es que, bueno, hay veces no son perfectas, o sea que no puede salir, hay veces bien la mamografía, ya que el tejido normal puede ocultar el cáncer de mama y no se puede observar en la mamografía. Entonces, por otra parte, la mamografía puede detectar una anomalía que parece ser cáncer, pero en base a eso puede ser normal, o sea, puede ser normal si sale esa anomalía. Y después pasamos a los equipos, que ya lo había mostrado en la primera parte, y para que lo vean bien, esta sería la máquina donde se toma la mamografía, y como les había dicho, que ahí se pone la mama, y este es el film, y acá, de acá larga el rayo, el rayo. Rayos X. Y bueno, ahí se ve bien en la imagen, ahí como en la parte de la tela. Se ve bien cómo es tomada. Bien. Y después que sería con un tubo de rayos X que captura desde el costado y desde arriba del seno completo. Y después pasamos a la preparación de pre-estudio, que bueno, sería que, o sea, son técnicas de estudio que consiste básicamente en no colocarse ningún producto de higiene como por ejemplo desodorante, talco, crema, perfume u otros productos cuando se realiza la mamografía. Y después pasamos a la preparación post-estudio, que bueno, se aconseja concurrir con ropa cómoda, fácil de quitarse, debido a que el médico le va a pedir que se descubra el pecho, se aconseja no llevar productos metálicos, ni aros, ni pulseras, bueno, etc. Pero si el paciente ha llevado uno de esos, el médico le va a solicitar que se lo quite para realizarse la mamografía. Bueno, esa sería la parte de la mamografía topográfica y ya mi compañero, creo que Pablo y Mauro, le van a explicar de la anteriografía. Bueno, adelante chicos. Bueno, ahí estoy. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola. Sí, escucho. Sí. Bueno, nosotros nos tocó lo que es arteriografía. La arteriografía es una prueba radiológica diagnóstica que se utiliza para ver más precisamente el estado de las arterias. Puede verse en cualquier arteria de cualquier parte del cuerpo. El mecanismo de acción: se introduce un catéter dentro de una de las arterias, se inyecta el contraste mientras se toman las radiografías y luego se lo extrae. Bueno, ¿en qué caso se utiliza? Dice que se utilizan rayos X y un tinte especial para observar el interior de las arterias, tales como la del cerebro, el corazón, el riñón y otras partes del cuerpo. Los riesgos que puede haber en esta prueba son el dolor, la hemorragia o en muchos casos la infección en el lugar donde se coloca el catéter. Y bueno, ahora Mauro va a decir lo que falta de esta prueba. Bueno, los equipos que utiliza el médico son los rayos X con
catéteres, tomografía computarizada y resonancia magnética nuclear. En la preparación consiste en una serie de pruebas de diagnóstico y examen clínico que realizan antes de una intervención quirúrgica con el fin de evaluar el estado general del paciente y destacar posibles alteraciones persistentes que pueden suponer un riesgo para la salud. Bien. Bien. Buenas tardes, profe. Bueno, yo voy Hola. a continuar con punción lumbar. Ujú. Bueno, voy a empezar con qué es el punción lumbar. Bueno, es un procedimiento que se realiza para obtener muestras de líquido cefalorraquídeo con un fin de diagnosticar para un análisis bioquímico. También puede ser un examen de diagnóstico Ajá. guiado por imágenes. Bueno, después está el mecanismo de acción que ayuda a diagnosticar a los médicos en infecciones bacterianas, micóticas y virales, incluyendo en la meningitis. Después está también está el cáncer que involucra en el... no, sigue, o sea, está con la micótica y viral, incluyendo en la meningitis y en el... después está alrededor del sangrado del cerebro. Bien. Se Después, llama bueno, meningitis, María. sí, Meningitis, que es la sí, inflamación de las meninges. claro, sería eso. Bueno, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para diagnosticar con más facilidad infecciones graves como la meningitis, el trastorno cerebral y el cáncer sería del cerebro en la médula espinal. Ujú. Bueno, y los riesgos, uno de ellos existe el riesgo de sangrado, y bueno, hasta ahí yo tengo lo que sería mi resumen y Bueno, continúa Flor. bueno. Profe, Diga se te usted. escucha un poquito mal, Mari. ¿Ahí me escuchas? Se te escucha, profe, pero la María es el... ¿Me escuchás, profe? Sí, yo escucho, yo escucho. Flor, yo terminé Sí, con quería los agregar riesgos. Una parte nomás dije o sea, son los que existen riesgos del sangrado, que son los hematomas, epitelial, y ahí quedé. Bueno, lo que quería agregar que el líquido es un líquido que rodea el cerebro y el médula espinal, que es para proteger las lesiones. Eso Ujú. quería agregar, profe. Sí, exacto. Bueno, hay otros riesgos, y otros riesgos que existe es la posibilidad de tener un cáncer como consecuencia de la exposición de la radiación. Ajá. También a las mujeres hay que informarles, sobre todo si tienen la posibilidad de estar embarazadas, o si tienen alguna duda de estar embarazada, hay que avisarle a su médico antes de hacer el análisis este. Ujú. Bueno, después viene qué equipo se necesita para hacer este análisis. Se utiliza en el material, es una jeringa, una aguja, la solución anestésica, antiséptico,
paños estériles, Ujú. otros paños, bueno, que ahora no me acuerdo el nombre, las gasas estériles, los apósitos, las jeringas, una llave de 3 vías, tubos estériles, los tubos para la toma de muestras, Ujú. las batas, la mascarilla, los guantes estériles, que son fundamentales, los guantes desechables. Después, ¿en qué consiste no, La preparación preestudio, Flor. la preestudio? Que el doctor le da instrucciones de cómo prepararse antes del estudio, incluyendo cualquier cambio en su horario para tomar medicamentos. Tiene que hablar con su doctor si existe la posibilidad de que esté embarazada, como dije anteriormente, comentarle cualquier enfermedad reciente o alergia o medicamentos que toman, incluyendo hierbas, anticoagulantes, aspirina u otros medicamentos, antiinflamatorios, no esteroideos o anticoagulantes, que ya le dije. Ujú. ¿En qué consiste la preparación post-estudio? Cuando luego de este análisis, algunos pacientes desarrollan dolor de cabeza, Ajá. luego de la punción lumbar, que comienza a pocas horas dentro de un periodo hasta 2 días luego del procedimiento. Ujú. El dolor de cabeza puede ir acompañado de náuseas, vómitos o mareos, y puede durar desde unas pocas horas hasta una semana o más. Bien, bien. Algo muy importante que ustedes tienen que saber es que la mamografía, en uno de sus requisitos para poder realizarse, incluye el ciclo menstrual, porque las mujeres producen determinadas hormonas dependiendo del momento del ciclo en el que se encuentren. Hay determinada hormona que aumenta la masa de las glándulas mamarias, ¿sí? Aumenta la densidad de las glándulas mamarias, y otra hormona que no lo hace de esta manera, ¿sí? Por eso es que se prefiere que sea en este periodo. Nada más que es muy difícil muchas veces coordinar este momento del ciclo, ¿no? Entonces, cuando se hace la mamografía, se pregunta a la mujer cuál ha sido su fecha de última menstruación, para estar alertas de los cambios, que pueden observarse en las glándulas mamarias, ¿sí? Eso en cuanto a la mamografía. En cuanto a la arteriografía, estos pacientes que son sometidos a este tipo de método, al haber ingresado por una arteria para poder evaluar la salud de las mismas, tienen mucho riesgo de sangrado. Recuerden que las arterias son las que llevan la sangre con oxígeno al resto del cuerpo y son impulsadas por nuestro ventrículo izquierdo. Nuestro ventrículo izquierdo en el corazón tiene muchísima fuerza para impulsar esa cantidad de sangre, ¿no? Por lo tanto, es muy factible que si no se comprima de manera adecuada el sitio de punción de una arteria, haya un sangrado excesivo de sangre oxigenada, ¿bien? A diferencia de las venas, que no tienen esa capacidad de ser bombeadas por esta fuerza que emite el corazón, sino que tienen que volver, tienen que retornar hacia el corazón, tienen válvulas que funcionan como impulsoras de la sangre. Entonces estos pacientes llegan para recuperarse con un vendaje que se denomina compresivo. Este vendaje compresivo está colocado, como su palabra lo indica, de manera compresiva, apretándose con gran intensidad. ¿Para qué? Para poder evitar la salida de sangre, ¿no?
Y enfermería tiene que colaborar cuidando ese vendaje, ¿no es cierto? Pudiendo identificar cuáles son los signos de hemorragia que se puedan presentar observando el vendaje. Y obviamente, pasadas determinadas horas, poder aflojar este vendaje, porque si no vamos a, o podemos promover una isquemia. ¿Bien? Bueno, gracias chicos, muchas gracias. De nada, Luego profe. voy a colgar en el aula virtual la producción de ustedes. ¿Bien? Bueno, profe. Bueno, vamos a Bueno, darle profe, inicio. Primero, antes que seguir, ¿tienen alguna pregunta sobre estos métodos que han comentado los compañeros? Profe, yo no por este método puntual, pero por el tema de la mamografía, ahí Romané cuando mencionaba que por ahí cuando no sale correctamente, digamos, el resultado, o sea, o no se busca el resultado que se esperaba, es luego cuando se diagnostica una punción para diagnosticar si hay alguna célula cancerígena. Bueno, en realidad lo que se hace, Hernán, es si hay una imagen sospechosa en la mamografía, se opta por una ecografía mamaria, ¿sí? Primero es la Bien. mamografía, ante la sospecha se pide una ecografía de mama, y cuando se identifica la imagen que puede ser sospechosa es cuando se decide si se hace una biopsia, que puede ser por punción, o si se hace una biopsia a través de la extracción de este elemento, o si se realiza directamente una cirugía de mama para extraer toda la glándula y poderla estudiar, ¿sí? Pero como primer paso es la mamografía. Es tan importante este estudio que a partir de los 40 todas las mujeres nos tenemos que hacer una mamografía. Y si en la familia hay antecedentes hereditarios de cáncer de mama, esta mamografía se hace a más temprana edad, ¿sí? Para poder identificar estas anormalidades. Pero básicamente, profe, creo que las mamografías se hacen a partir de los 40 años, si es que no hay, o sea, en la parte de la familia, un hereditario que tenga cáncer, como usted dice, o... En realidad, a todas las mujeres que empiezan sus 40, que empiezan sus 40 años y demás, se hace sí o sí un control mamográfico de manera anual. Claro. Sí, profe, ¿Sí? en los hospitales hay carteles que te dicen que ya a los 40, a partir de los 40 ya tenés que hacer estudios para Tal cual, descartar. tal cual. Y si hay antecedentes de cáncer en la familia, se hace mucho más antes, ¿no? La mamografía. A veces cuando la mujer consulta porque se ha palpado alguna masa o alguna irregularidad en las mamas, se acompaña la mamografía directamente por una ecografía, ¿no? Para ver mediante estos dos métodos qué es lo que puede estar tocando, palpando la mujer, ¿sí? Forma parte, digamos, de un programa de prevención, ¿no? que se hace en la Argentina y por supuesto en otros lados del mundo, porque el cáncer de mama tiene alta incidencia y es altamente prevenible, ¿sí? Si se lo encuentra a tiempo, es prevenible y tratable, ¿sí? Se puede identificar, generar una sobrevida a la mujer que lo padece, mejorar su calidad de vida también, por lo cual la mamografía a partir de los 40 siempre. Puede pasar que cuando ustedes, si es que se dedican a la salud comunitaria, encuentren mujeres que tienen más de 40 años pero que nunca se han hecho un estudio de estas características. Entonces el rol de nosotros en esa instancia es atraerlas al sistema para que se puedan identificar estas alteraciones, ¿sí? Claro. Bien. Voy a dar inicio a lo que es las alteraciones del aparato respiratorio. Voy a compartir mi pantalla con todos ustedes. Bien, espero que el PowerPoint el día de hoy me acompañe, se porte bien.
Vamos a ver una primera parte de estas alteraciones del aparato respiratorio y el próximo miércoles vamos a continuar con el aparato respiratorio. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver las alteraciones más comunes, ¿sí? Las que se presentan con mayor frecuencia en nuestros pacientes. Y como otras alteraciones, la idea es que ustedes puedan conocer los signos y los síntomas o puedan conocer de qué se trata para poder orientar los planes de cuidado para nuestro paciente, ¿no? Si tienen alguna duda sobre esto, abran sus micrófonos y pueden ir preguntando. Me van parando cuando haga falta, ¿sí? Bien, profe, gracias. Bien, como les decía, lo ideal es que ustedes puedan reconocer, ¿no?, las más comunes, porque como en todos los aparatos hay muchas alteraciones que pueden presentarse, algunas con más frecuencia que otras. Por lo tanto, no podríamos alcanzar a ver todas las alteraciones. Por lo tanto, vamos a conocer estas que son las que más se presentan y posiblemente las más familiares para ustedes. Pero antes tenemos que poder recordar de qué se trata, ¿no es cierto? O cuáles son las funciones de nuestro aparato respiratorio, cuáles son los órganos que le integran, porque de esta manera vamos a poder entender por qué se producen esos signos y esos síntomas, ¿bien? La respiración es un parámetro vital, ustedes ya lo saben. Cuando nosotros hacemos el control de los signos vitales, dentro de ese grupo de 5 signos vitales importantes está la frecuencia respiratoria. Por un lado, de esa frecuencia respiratoria yo debo poder analizar las características de esta respiración, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante, porque nos dice mucho. La respiración nos va a demostrar cómo este órgano, que es el pulmón, básicamente oxigena, ¿sí?, por un lado, y elimina el dióxido de carbono por otro lado, ¿no? Pero esta función de oxigenar se produce en la unidad funcional más pequeña que tiene el pulmón, que se llama alveolo, ¿sí? Es lo más chiquitito, es la célula más chiquitita que tiene el pulmón, y es en la que se produce todo este intercambio gaseoso. ¿Qué es importante de esto? Que si no ingresa la cantidad de oxígeno suficiente, tanto como que no salga el dióxido de carbono suficiente, obviamente que el cuerpo va a sufrir las consecuencias, ¿no?, de esta, por un lado, falta de este nutriente que es el oxígeno, o el exceso de este desecho que es el dióxido de carbono. Nuestro aparato respiratorio va a estar constituido, por un lado, por la región superior y por otro lado la región inferior, ¿no? En el tracto respiratorio superior vamos a tener la nariz y las fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe y la tráquea. Hasta allí llega nuestro tracto respiratorio superior. Y el tracto respiratorio inferior está compuesto por elementos más profundos, o que se encuentran más profundos en el cuerpo, como son los bronquios, que a la vez se van a dividir en bronquiolos, los pulmones y por supuesto el alveolo, que es la unidad funcional de la respiración. Las estructuras accesorias que van a formar parte también de este aparato respiratorio es la pleura y la pared torácica. La pleura es una membrana que recubre al pulmón. Es una membrana que lo protege, es una membrana que le da cierta elasticidad para que el pulmón pueda
contraerse y pueda expandirse, ¿sí? Y la pared torácica es lo que ustedes conocen como el pecho, ¿sí? Este pecho formado por huesos, una estructura ósea que contiene y que también va a proteger a los pulmones, ¿sí? Esta pared torácica constituida por un mediastino, constituida por las costillas, ¿sí? Estas costillas llegan a unirse en un determinado número en el mediastino, pero luego empiezan a liberarse del mediastino. Esto obedece a la forma que tiene nuestro pulmón y porque hay otras estructuras en nuestro cuerpo que necesitan espacios para funcionar, como ser el diafragma, el estómago, el intestino delgado en su porción del ilio, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades mecánicas? Esto es muy importante poderlo internalizar. Porque explica de gran manera cómo o por qué funcionan nuestros pulmones así. Por un lado, debe ser elástico, ¿no? ¿Por qué? Y porque hay un cambio de presión interna en la inspiración y en la expiración que es continuo, ¿sí? Entonces, estos órganos tienen que adaptarse a esos cambios de presión sin sufrir daño o complicaciones. Otra propiedad de la viscosidad, ¿no es cierto? Porque esto de expandirse o de achicarse implica que si no tengo la capacidad o no tengo como un elemento que me proteja, un elemento líquido, no tan líquido, sino como un gel, estos movimientos que hacen nuestros pulmones, por ejemplo, no tendrían forma de protegerse del daño, del roce con los otros órganos del cuerpo, ¿sí? Otra propiedad es la tensión superficial y otra propiedad es la histéresis, ¿no? La tensión superficial también tiene que ver con los cambios de presión que ocurren dentro de nuestros pulmones cuando hay intercambio gaseoso, cuando pueda suceder que se pueda acumular fluido que puede ser sangre o moco, por ejemplo, ¿sí? Esto es a modo de recordatorio. ¿Qué es la inspiración y qué es la expiración? ¿Y qué pasa en cada uno de estos momentos? La inspiración es la entrada de aire, ¿no es cierto?, hacia el aparato respiratorio. Cuando entra el aire, si ustedes ahora en este momento inspiran, van a ver que la caja torácica se ensancha, que sube un poco de su posición, se ensancha, y en la inspiración, que sería el movimiento contrario, cuando yo elimino el aire por la boca o por la nariz, cuando hago o llevo la salida de aire hacia el exterior, el tórax se achica y la caja torácica cae, ¿sí? Hay un órgano que se llama diafragma que interviene activamente en este proceso de inspiración y expiración. Cuando ustedes hacen una respiración profunda y se hincha la panza, ¿no es cierto? No es que mi panza se está llenando de aire, sino que mi diafragma lo que hace es darle lugar o no está bien decir correr, sino como generar ese espacio que necesitan los pulmones para llenarse de aire. Imagínense que los pulmones son como globos. Vieron que los globos, cuando yo los cargo con aire, se inflan, se hinchan.
Si yo les saco el aire, se hacen chiquititos, ¿sí? Bueno, lo que hace el diafragma es colaborar para que estos pulmones puedan expandirse en toda su capacidad cuando se produce una expiración. Y obviamente que cuando yo realizo esta expiración, cuando sale el aire, este diafragma se relaja, ¿sí? Como para que ustedes lo puedan imaginar, cuando se está vocalizando, cuando estamos hablando y demás, nosotros tomamos aire antes de poder emitir el sonido, ¿no? Y hacemos esto, cuando tomamos aire, generamos una respiración profunda, ¿no? ¿Por qué? Porque se hincha mi panza, ¿sí? Y eso quiere decir que mis pulmones se han expandido en su totalidad y que el diafragma está dando lugar para que esto suceda. Y mientras emitimos los sonidos o las palabras, este aire se va eliminando y nuestra caja torácica va cediendo y nuestro diafragma se va relajando, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando no estamos acostumbrados a hacer este ejercicio de respiración profunda para que ustedes puedan ver mejor cómo funciona nuestro diafragma, solemos marearnos, ¿sí? Por el exceso de aire que estamos inspirando. Bien. Esta respiración es todo un proceso. Ustedes tienen que saber que la respiración va más allá de lo que yo estoy haciendo en este momento de inspirar y expirar, ¿sí? Esto de inspirar y expirar es solamente una parte de este proceso, ¿no? Y es lo que se llama ventilación pulmonar. Bien. Otro paso de este proceso respiratorio es el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Luego se produce ese transporte de los gases por la sangre, acuérdense, ya sea oxígeno o dióxido de carbono. Obviamente que este intercambio gaseoso también se produce a nivel de las células, de la sangre, de los tejidos, ¿no? Y por supuesto culmina en esta porción pequeñita que es nuestra unidad funcional, que es la célula. Todas las células de nuestro cuerpo deben respirar. Pero nuestras células del cuerpo no respiran como nosotros, ¿sí? Sino que lo hacen a través de mecanismos de intercambio de oxígeno o de desechos como es el monóxido de carbono. Para ir hilando mucho más finito en esto que es el intercambio gaseoso, ustedes tienen que saber que se produce por un mecanismo que se llama difusión. Bien. ¿Qué quiere decir difusión? La difusión es cuando estos elementos que se encuentran por fuera de la célula o que se encuentran por dentro de la célula atraviesan la membrana celular, atraviesan las paredes de la célula para poder cumplir una función, ¿no? Por supuesto que, como yo les contaba hace un momento, se producen diferencias de presión entre esta unidad funcional, que es el alvéolo, y la sangre, ¿sí? Esta presión debe ser o debe responder a la concentración de toda esta mezcla de gases, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el intercambio gaseoso, que viene a ser un paso de todo este proceso de la respiración, tiene un mecanismo mucho más complejo. Aunque nosotros simplemente veamos que expiramos e inspiramos, ¿sí? Bien. Hemos visto que nuestro
respiratorio tiene una porción que es superior, otra porción que es inferior, una porción superior que está constituida por la nariz, por las fosas nasales, por la boca, por la laringe, por la faringe, por la tráquea, ¿sí? Y otra parte, otra porción inferior en donde ya están nuestros pulmones, los bronquios, los bronquiolillos y por supuesto nuestra unidad funcional, o mejor dicho la unidad funcional del pulmón, que es el alveolo. Las alteraciones del aparato respiratorio pueden afectar cualquiera de estos elementos que integran el aparato respiratorio, ¿sí? Sin embargo, se traducen básicamente en esto que es el intercambio gaseoso de manera adecuada para la función de las células, ¿no es cierto?, que integran los tejidos. Por eso es tan importante, ¿sí? Por eso es tan importante. ¿Cuáles son las que vamos a conocer? En este cuadro, lo que yo les quería mostrar es que hay un sinfín de alteraciones que se asocian, ¿no? Hay un montón de este listado y seguramente más, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a conocer y reconocer las enfermedades restrictivas y las enfermedades obstructivas. Las enfermedades restrictivas como la enfermedad pulmonar intersticial, el edema pulmonar, la deformidad de la caja torácica. Y la enfermedad obstructiva como el asma y como el EPOC. Hay otras enfermedades que pueden ser bronquiectasia, fibrosis quísticas, tuberculosis y las complicaciones luego de la enfermedad, la bronquiolitis obliterante, pero vamos a apuntar hacia el asma y el EPOC, ¿sí? Si bien la enfermedad restrictiva y la enfermedad obstructiva tienen mecanismos diferentes para producirse, afectan directamente al intercambio gaseoso. Conozcamos un poquito de qué se trata la enfermedad obstructiva. Así en cualquier momento le damos lugar a la profe de fármaco. La enfermedad obstructiva, como su nombre lo está comentando, indica obstrucción. Obstrucción del flujo respiratorio. ¿Vieron esto que yo hago cuando introduzco aire? Que es la expiración. Quiere decir que hay algo que está obstruyendo en algún lugar de este aparato respiratorio, por lo cual la entrada de aire no es posible de manera óptima. ¿Qué sucede? Esto es producido por, obviamente, aumento de la resistencia de las vías aéreas y la disminución de la retracción elástica de toda la célula, de todo el tejido, ¿no?, del aparato respiratorio. Cuando hay resistencia de las vías aéreas, quiere decir que estoy tratando de de inflar un globo, pero hay algo en ese globo que no me deja cargarlo de aire, ¿no es cierto? Entonces, hay una resistencia interna que impide que el aire, por diferencia de presiones, pueda ingresar. En cambio, cuando la elasticidad de todo el tejido del aparato respiratorio se encuentra afectado, obviamente no va a poder expandirse, no va a tener esas propiedades como la viscosidad, como la elasticidad, para que estos órganos se expandan como corresponde y puedan permitir el ingreso de aire y el intercambio gaseoso, como así también la salida, ¿no es cierto?, de los productos de desecho de la respiración. En cambio, en la enfermedad restrictiva, sí hay una reducción de la capacidad pulmonar, ¿no es cierto? Sí se produce una disminución en esa funcionalidad. Pero acá
la causa es diferente a las obstructivas. ¿Por qué? Porque en realidad los movimientos pulmonares se ven restringidos por algún tipo de enfermedad o alteración. Esto puede ser por alteraciones de la caja torácica, como puede ser una fractura de costilla, o puede ser una deformación de la columna que hace que todo este tórax esté deformado. O puede ser alteraciones del parénquima pulmonar, que tiene que ver con patologías como la fibrosis pulmonar, ¿no? Es un tipo de tejido que empieza a reemplazar al tejido propio del pulmón. Este tejido que reemplaza al tejido propio del pulmón es un tejido que no tiene elasticidad, que no tiene viscosidad, que ha perdido determinadas capacidades, por lo tanto no permite que el pulmón pueda expandirse como corresponde, ¿no? Y las enfermedades asociadas a la pleura. Recuerden que la pleura es esa membrana que va a recubrir nuestros pulmones. Bien. Como enfermedad, si se quiere, más importante o más reconocida, no más importante, sino más reconocida, está la enfermedad restrictiva que se denomina pulmonar intersticial. Esta pulmonar intersticial implica que los alvéolos, todo lo que conforma los alvéolos, están afectados, ¿sí? O sea, la unidad funcional, allí donde se produce el intercambio gaseoso, se encuentra o presenta una alteración. Hay una clasificación de este tipo de enfermedad. Es muy importante, o más importante, que ustedes sepan que existe la enfermedad y por qué se produce, ¿sí? Y si ustedes son curiosos, pues empezar a investigar un poco más sobre este tipo o los tipos de enfermedad pulmonar intersticial que se pueden presentar. O saber que si cuando estoy realizando la lectura para ver los antecedentes de un paciente aparece este nombre, enfermedad pulmonar intersticial, que básicamente lo que se ha producido es una alteración de toda la estructura del alvéolo. Por lo tanto, el intercambio gaseoso no es posible de la manera adecuada. Por lo tanto, van a sufrir los órganos y tejidos tanto por no poder contar con el oxígeno necesario como no poder eliminar los productos de desechos necesarios. ¿Cuál puede ser el agente causal, ¿no?, de esta enfermedad pulmonar intersticial? ¿Cuál puede ser la causa que va a lesionar este alvéolo? Por un lado, las células inflamatorias, ¿no? Y por otro lado, las células parenquimatosas. ¿Por qué? Porque producen mediadores celulares, ¿no? Estos mediadores celulares que se llaman citoquinas y radicales libres. Estas citoquinas que hemos conocido o que se han hecho muy famosas cuando hemos empezado a estudiar las neumonías por COVID-19, ¿sí? La liberación de estos mediadores celulares, como las citoquinas y los radicales libres, finalmente producen inflamación crónica, para terminar en la aparición de esta fibrosis pulmonar, que es el reemplazo del tejido sano, si se quiere, de los pulmones, por otro tejido que no puede cumplir las funciones de un pulmón sano. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, No, por favor. Sí, una pregunta. diga usted. Y para la fibrosis pulmonar, o sea, ¿hay algún tratamiento o algo de eso?
o directamente o no tiene cura? ¿Cómo sería eso? Bien, hay tratamientos para manejar los signos y los síntomas, ¿bien? Pero no para curarla, ¿sí? Porque no se puede reemplazar el tejido enfermo, ¿cómo decirles? Y estimular al pulmón que pueda regenerar células nuevas, ¿sí? Es una enfermedad crónica que acompaña durante toda la vida a una persona y que disminuye su calidad de vida de manera impresionante, ¿sí? Porque, imagínense que la persona tiene, ¿no es cierto?, que poder controlar los signos y síntomas que están asociados al intercambio gaseoso. Ese intercambio gaseoso implica que el oxígeno no está llegando a los órganos y sistemas, a sus células más bien, y no está pudiendo eliminar ese desecho, que es el dióxido de carbono, ¿no? Es mucho más, o la dimensión de esta enfermedad es mucho más grande de lo que uno puede ver, o de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Sin embargo, en otros países se realizan trasplantes de pulmón, ¿sí? En nuestro país no se ha llegado hasta este órgano, ¿no? Hasta que se pueda crear una ley que permita el trasplante de este órgano, ¿no? Pero como última alternativa, ¿no? Pero no es una enfermedad que se cure, sino es una enfermedad que acompaña a la persona y que tiene evolución. Mala, ¿por qué? Porque el tejido de los pulmones, el tejido sano de los pulmones, obviamente que va siendo reemplazado por tejido enfermo. ¿Tá? Bueno, sí, ahí busqué para curiosar un poco, dice que se puede controlar con medicamentos o actividad física. Uh-huh. Exactamente. Y si ustedes, bueno, después ustedes van a ir viendo, ¿no?, que la mayoría de las alteraciones tienen un componente de actividad física muy importante. Cualquier tipo de alteración de cualquier órgano, ¿no? ¿Por qué? Porque ejercitar, no le digo el ejercicio físico, pero sí la actividad, ¿no? Mantener al cuerpo en actividad genera mucho beneficio en cuanto a metabolismo, en cuanto a funcionalidad, en cuanto a calidad de vida y demás, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar ese aspecto, ¿no?, que tiene que ver con la actividad física. Siempre, digamos, en la medida o en la intensidad de que el paciente lo pueda hacer. ¿Bien? ¿Alguna otra duda que haya aparecido? No, pero me parece que bueno. Ahí vamos a esperarla. Bueno, mientras tanto les voy contando que en el aula virtual ya está, ¿no es cierto?, cargada la presentación. Ustedes van a ver la presentación y el apoyo bibliográfico. A la vez he dejado una tarea que tiene que ver con la oxigenoterapia. La oxigenoterapia forma parte del tratamiento para estas alteraciones, pero ¿por qué es importante que ustedes la conozcan? Porque yo no puedo decidir por voluntad propia, si así se quiere, si alguna persona yo le coloco determinada cantidad, primero si le coloco oxígeno, y después determinada cantidad de oxígeno, ¿no? Es considerado una medicación, tiene que tener indicación,
para poder administrarlo, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan ver cuáles son los dispositivos que se utilizan de acuerdo a la concentración de oxígeno que se va a administrar. ¿Bien? Que en realidad, seguramente cuando ustedes empiecen a hacer sus prácticas en el hospital, los van a ir conociendo. Lo importante es que ustedes sepan cuáles son para administrar grandes volúmenes de oxígeno y cuáles son para administrar pequeñas cantidades o pequeños volúmenes de oxígeno. ¿Bien? Por lo tanto, esa tarea tiene 2 semanas para que la puedan revisar y para que las podamos compartir. ¿Han podido avanzar en la tarea de la semana pasada? Vamos en eso, profe. Vamos en eso. Sí. ¿Se les ha presentado alguna dificultad? En lo personal son alteraciones, digamos, que yo recién las estoy viendo, o sea que quizá, si bien la había escuchado, pero nunca había profundizado, entonces por ahí, si bien usted dejó ahí toda la fuente, como bibliografía, digamos, sugerida también, pero hay quizás hay mucha información con estudios o casos prácticos, digamos, que están buenos, pero de por sí no terminan de responder las preguntas, pero bueno, por eso, digamos, hay mucha información sobre todas las alteraciones de estas cardiovasculares. Bien. Son enriquecedoras, pero no, por ahí, digamos, se hace un poco complejo, digamos, trasladarlo a un trabajo, por el tiempo sobre todo, pero bueno, por lo menos bueno, lo vamos viendo. Bien, la idea es que ustedes puedan practicar, ¿no? Esta modalidad, lo vamos viendo, pero hagan lo que lleguen a hacer, ¿sí? Porque de todas maneras lo vamos a repasar. Nada más que por ahí, ¿qué pasa? Las clases positivas pueden ser un poco aburridas, largas, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que ustedes puedan leer, investigar, conocer y demás, pueda ser un poco más llevadera la teoría, ¿sí? Entonces, lleguen hasta donde ustedes puedan y después las dificultades las exponemos. Nosotros tenemos un día asignado para hacer nuestros talleres, ¿no? La idea de los talleres es poder integrar todo esto, ¿no? Poder hacer como una integración de conocimientos, porque tantas alteraciones a la larga nos vamos a olvidar, de verdad. Entonces, hacer una integración para empezar a que ustedes puedan reforzar aquellos conceptos claves y vamos aprendiendo sobre esto de cómo hago con la búsqueda bibliográfica, qué más veo en la búsqueda bibliográfica, esto me sirve, esto no, y también poder ver cuáles son las dificultades que ustedes tienen en sí, ¿no? Porque esto de la virtualidad por ahí nos aleja tanto, nos aleja demasiado, ¿sí? Profe, Sí. una pregunta. Estuve viendo el cronograma y no sale ninguna clase presencial. ¿Es así? No todavía. No todavía, porque se ha hecho complicado poder coordinar la presencialidad, porque todavía hay docentes, por ejemplo, que un día miércoles tienen sus clases mediante Zoom, por ejemplo, entonces no hay chance de que ustedes estén en la clase de Zoom y salgan corriendo a un taller presencial, ¿no? Entonces se ha visto esa dificultad para nosotros, pero posiblemente, y ojalá que así sea, sería muy bueno que nos podamos ver para el segundo semestre, ¿sí? Mientras tanto, nuestros talleres van a ser mediante la virtualidad. De todas maneras, ustedes tienen ese grupo de WhatsApp para poder intercambiar información, me pueden preguntar. La
la idea es poder conocerlos, poder conocer cómo ustedes trabajan, poder ayudarlos a que ustedes crezcan en esto de, de conocer de esta manera. Esto más bien es más teórico, no es tan práctico, porque por ahí el supuesto para la enfermería es que esto es más práctico, ¿no es cierto? Nosotros nos imaginamos de pronto haciendo higienes generales, haciendo higienes perineales, y por ahí no es solamente eso, ¿no? No es solamente controlar los signos vitales o encontrar el fundamento de qué voy a ver en un signo vital. Entonces eso también hace, digamos, la participación que ustedes tienen en las clases hace que uno también los pueda conocer. Y también obviamente conocer, ¿no es cierto?, cuáles son hasta dónde pueden llegar, cuáles son las dificultades, dónde uno tiene que aportarles más, ¿sí? Por lo tanto, cuando se les presente una dificultad en la tarea, ustedes pueden comentarlo tranquilamente, ¿sí? Tengan confianza, porque la idea es construir, no destruir. Bueno, profe, gracias. Profe, última pregunta, tengo una duda. Porque estuve viendo el cronograma y se me surgió una duda con el tema de los parciales. Porque el parcial de usted es el 5 de mayo, si no me equivoco, pero la de farmacología también es el 5 de mayo, o sea que serían esos dos en un mismo día. Es un día anterior. Farmacología va a evaluar el día previo, que es el día martes. Sí. Y, el 4 es. Sí. Sí, el otro es el 5. Exactamente, y adulto y anciano toma los días miércoles para evaluar. Ah, entonces yo me equivoqué, entonces vi mal, creí que eran las dos materias en el mismo día. No, Bueno, quédense tranquilos. Y de alguna manera va a haber una asociación. Digamos, en el programa buscamos ir parejos, ¿no es cierto? Es ir con los temas alineados para que puedan, digamos, ir haciendo esa relación de la alteración de pronto con la farmacología que se puede presentar en ese tipo de alteración, poder asociarla a la anatomía y a la fisiología, ¿no es cierto?, de ese órgano o ese sistema, para que sea más fácil. Bueno, profe, gracias. Muy bien. Ahí va. Buenas tardes, Agos. Sí, hola Clau, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Hola, Bueno, chicos. te cedo el lugar. Yo ya te puse como anfitrión del Zoom, así yo me puedo desconectar y quedas con los chicos trabajando libremente. Dale. Bueno, chicos, hasta No la puedo próxima. ver, Clau, ¿está bien? Porque yo no veo a nadie. No sé si... Están todos aquí. Puede ser que yo no se veo la pantalla que tengo para compartir pantalla, pero no le veo la cara a los chicos, así que... Sí, ellos están con la camarita. Sí. Están apagadas porque recién terminé de Pero compartir estamos yo. acá, Pero están. Bueno, pueden bostezar tranquilos entonces porque no los voy a ver. Sí. Bueno, chicos, muy buenas tardes y hasta la próxima clase. Chao, profe, profe. gracias. Gracias. Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Yo soy Agostina. No les veo la cara, si quieren pueden poner un ratito así les veo la cara y después se desconectan. Hola, profe. Bueno, yo soy farmacéutica, trabajo ahí en el hospital privado.
hago lo que es farmacia clínica, estoy encargada de lo que es pediatría, neo y bueno, maternidad. La clase de hoy va a estar apuntada a lo que es pediatría y neo. Vamos a dar un pantallazo, no quiero hacerlo muy específico para que no se aburran, pero bueno, es un poco tedioso el tema. Pero es apuntar a la farmacología pediátrica. Vamos a ver todos los factores que le afectan lo que es la biodisponibilidad de los fármacos. Si tienen dudas o ven que van muy rápido, me van avisando y vamos cortando. Ahí les voy a compartir la pantalla. Ya pueden cerrar si quieren las cámaras. Bueno, la farmacología pediátrica. Para entrar en tema, la edad pediatra se divide en subpoblaciones que van a ser neonatos, es el recién nacido que va hasta el mes de vida, el lactante, que es desde el mes de vida hasta que cumplen 1 año. Los niños van de los 2 a los 12 años y entre el año y los 2 años se los suele llamar niño pequeño, pero si no también está dentro de los niños. El adolescente va de los 13 a los 18 años y a partir de los 18 años ya pasan a ser un adulto. Nosotros en el HOSPI, si bien hasta los 18 años se lo considera adolescente, nosotros en las áreas pediátricas solamente se internan hasta los chicos hasta los 15 años, ya a partir de los 16 se los considera adulto y se lo interna en las salas de adultos. Pero bueno, eso es criterio del hospital. De acuerdo a las edades gestacionales o a los pesos, también se lo dividen en grupos. La edad gestacional lo determina el grado de maduración en lo que el niño el feto pasa dentro de la panza, en el útero. Va a ser prematuro cuando el neonato nace antes de las 37 semanas. Un neo a término va de las 38 a las 42 semanas de gestación. Dentro de los neos tenemos 3 tipos de nacimiento de acuerdo al peso. Pueden ser de extremadamente bajo peso, que es cuando tienen menos de 1 kilo, cuando nacen con menos de 1 kilo, de muy bajo peso cuando nacen hasta menos de 1,5 kilos, y de bajo peso cuando nacen menor a 2,5 kilos. En la neo, cuando nacen prematuros se los tiene internado y se les da el alta siempre cuando llegan a los 2,5 kilos o más. Tengo entendido que ya vieron algo de farmacología, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan algo? ¿Alguien quiere opinar qué es la farmacología? Que ya lo tienen ahí, pero se los voy a sacar. Sí, profe, algo estuvimos viendo. Las clases. Sin miedo, no estoy evaluando ni nada, chicos, Y ayer, por ejemplo, estuvimos viendo también, a ver si me espero un poco. Bueno, la farmacocinética, que estudia la absorción, distribución, metabolismo, excreción. También estuvimos viendo, bueno, las formas, ¿no? Bien. Formas especiales. Bien. Es un medicamento. Y bueno, la de la clase pasada, no encuentro la hoja. Ah, acá está. Estuvimos viendo los requisitos que tiene que tener un receptor. Bien. Bueno, los factores que modifican los efectos de fármacos. Bien. El índice terapéutico, interacciones farmacológicas. Bien, o sea que más o menos les va a sonar todo lo que les voy a hablar hoy. Sí. Muy bien, gracias Nati. Bueno, la farmacología, como dijo Nati, es la disciplina que evalúa la respuesta de un organismo a la administración de un fármaco. Y se centra siempre en la relación entre eficacia terapéutica y la toxicidad. Dentro de la farmacología yo voy a mencionarles lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica.
la farmacocinética es el estudio del proceso ADME, es decir, todo lo que el cuerpo le hace al medicamento durante la administración, la distribución, el metabolismo y la excreción. En lo que nos vamos a centrar más que todo en los factores que afectan la biodisponibilidad del fármaco. Un niño no es solamente decir, bueno, le voy a dar un medicamento y le ajusto la dosis en función del peso, porque influyen otras cosas en el desarrollo, tienen muchas inmadurez porque se están desarrollando y a lo largo de todo el crecimiento madura y madura distinto. Entonces vamos a enfocarnos en esta clase más que todo en los factores que afectan la biodisponibilidad a lo largo de todo el ADME, ¿sí? Dentro de la absorción, tenemos la absorción por vía oral. La vía oral en pediatría es la más utilizada, y la gran mayoría de los fármacos se van a absorber a nivel del intestino. Es la vía de elección de la vía oral. ¿Qué factores me van a estar afectando la absorción del fármaco? El pH gástrico, porque el pediátrico tiene un pH neutro, cuando nace va a descender en las primeras horas de vida y después vuelve a neutralizarse unos días hasta que va disminuyendo y alcanza el valor del adulto. Que el valor del adulto lo va a alcanzar recién a los 2 años de vida. Estas diferencias de pH que va sufriendo a lo largo de estos 2 años va a influir en la biodisponibilidad del fármaco. El vaciado gástrico es otro de los factores que va a afectar en la absorción oral, tanto en prematuros como en neonato a término. Es más lento si lo comparamos con un adulto. Entre los 6 y los 8 meses se alcanza el valor adulto. Y este retraso en el vaciado gástrico va a afectar a la biodisponibilidad del fármaco. ¿Por qué? Porque puede retrasar la velocidad de absorción y por ende el tiempo de absorción también. Esto va a hacer que si se enlentece el vaciado gástrico va a tener más tiempo para absorber el medicamento, ¿sí? El tránsito intestinal, bueno, los neonatos tienen una motilidad y un peritalismo intestinal disminuido, ¿sí? Si lo comparamos con el adulto. Por ende, si está disminuido, el fármaco se elimina más lento y tiene mayor absorción, más tiempo de absorción. En los niños mayores el tránsito se va incrementando por el aumento de la motilidad hasta que alcanza el mismo tiempo que el adulto. La inmadurez en la mucosa intestinal, que el pediátrico nace con una permeabilidad, con un intestino, inmaduro, y la mucosa intestinal también está inmadura. Eso me va a favorecer a la permeabilidad, por ende me va a favorecer a mayor absorción del fármaco. Presente inmadurez de la función biliar. Los fármacos liposolubles necesitan los ácidos biliares para su absorción. Entonces, si yo tengo inmadura la función biliar, no voy a tener ese ácido biliar presente, por ende va a estar disminuida la absorción, o va a estar disminuida la concentración del fármaco que yo le administro al niño. El metabolismo del primer paso puede afectar la biodisponibilidad aumentándola. En general tiene menos importancia que el adulto, pero bueno, no sé, es un dato también que influye. La colonización microbiológica intestinal es variable. En el nacimiento del intestino de los neonatos es estéril y se va colonizando con microorganismos que pueden modificar la biodisponibilidad de los fármacos. De hecho, el neo, cuando nace, se le administra de forma profiláctica vitamina K, porque no tiene, al ser estéril, no tiene la bacteria que va a proteger al intestino, y por ende va a hacer que se absorba mayor concentración de fármacos. Sí, perdón. Disculpe una consulta, ¿qué sería el metabolismo de primer paso? O sea, ¿a qué se refiere? El metabolismo del primer paso se produce a nivel del hígado. No sé si ya lo vieron o lo van a ver, pero es como una forma de excreción de los medicamentos. De los alimentos, todo se produce a nivel del hígado. Es una forma de metabolizar. Gracias, profe. Y el último factor es la interacción con los alimentos.
bueno, que en prematuros, en neonato y en pediatra es difícil no tener esta interacción porque están todo el tiempo comiendo y alimentándose, entonces es bastante difícil evitar esta interacción. Lo que se hace es regular más en la dosis, si se interacciona mucho con el alimento, entonces le doy una dosis mayor, o si interacciona menos, le doy menor concentración para que lograr una concentración en sangre o deseada mejor. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, otra vía de absorción es la intramuscular. La vía intramuscular no se suele utilizar mucho en los niños porque carecen de concentraciones musculares. Esa concentración muscular va a ser la responsable de la velocidad de absorción y de la dispersión del fármaco. Tiene como desventaja el dolor de la administración y el riesgo de alguna complicación. Lo que hay que tener en cuenta es que el volumen de líquido para la administración por esta vía debe ser limitado, ya que los niños no tienen gran masa muscular. Solamente esta vía se va a utilizar cuando están hospitalizados y cuando la vía oral no es posible, o cuando el niño está inmóvil o está hospitalizado, pero si no, no es la vía de elección. Siempre la vía de elección para los niños es la vía oral. La vía rectal, bueno, el niño tiene un pH rectal básico, que a diferencia del adulto es prácticamente neutro. Esta diferencia que hay en el pH puede afectar la biodisponibilidad del fármaco, haciendo que se aumente la absorción o que se disminuya. Y se puede ver afectada también por el paso frecuente de heces, que en los niños, así como se alimentan muchas veces, también hacen muchas deposiciones. Casi el mismo número de veces que se alimenta es el número de veces que hace deposiciones. Entonces se puede ver afectada la absorción, o sea, disminuida. No se emplea habitualmente en pediatría porque es incómodo y porque la biodisponibilidad que uno pretende alcanzar es bastante errática si la comparamos con una vía oral. Pero es una vía alternativa en situaciones en las que no se puede utilizar una vía oral. Por ejemplo, si un chico está con convulsiones y no podemos utilizar la vía oral, la vía de elección es una de las vías de elección es la vía rectal. La vía percutánea en prematuros, neonatos y lactantes puede ser muy rápida y completa, la absorción. ¿Qué factores me van a estar afectando? La permeabilidad y el grosor del estrato córneo, o sea, de la piel. El neonato, particularmente el prematuro, carece de queratinización de la piel, lo que hace que la absorción del fármaco sea muy rápida y muy grande. En los niños mayores y adolescentes la permeabilidad cutánea va disminuyendo y se asemeja más a la del adulto, entonces lo que tenemos que tener cuidado acá es que la dosis siempre, lo que le voy a administrar vía percutánea es lo que va a absorber el prematuro, el neo. El grado de hidratación de la piel también es importante, el recién nacido y el prematuro cuentan con alto grado de hidratación, y esto va a favorecer la absorción y por ende incrementa el riesgo de intoxicación. Y la superficie corporal, bueno, la relación superficie cutánea-peso resulta mayor en niños que en adultos, ¿sí? Tiene más relación. La aplicación tópica de un fármaco en un área similar de la piel del niño absorbe mayor proporción que en el adulto. Es decir, si yo le aplico algo a nivel del brazo a un niño y a un adulto, por más que sea la misma sección, siempre el pediátrico o el neo va a absorber más que el adulto. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Dentro de lo que es la distribución puede verse afectada por la composición corporal, por el grado de la unión a las proteínas plasmáticas, por el volumen del líquido cefalorraquídeo y por la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. En cuanto a la composición corporal, en los niños pequeños el porcentaje de agua corporal total es más alto, y el de grasa por ende resulta más bajo.
a medida que el niño va creciendo, va disminuyendo el nivel de agua y va aumentando el tejido adiposo. Para los fármacos que son hidrosolubles, como un aminoglucósido, el volumen de distribución siempre va a ser mayor en el neo que en el niño pequeño y que en el adulto. Hidrosoluble quiere decir que tiene más afinidad por el agua. El otro factor que lo hace que se vea, por el que se vea afectado, es el grado de unión a las proteínas plasmáticas. El neonato tiene una capacidad de unión a proteínas plasmáticas disminuida, debido a que la concentración proteica es baja y por ende la afinidad resulta inferior. Siempre lo comparamos con el adulto, ¿no? Es decir, que hay un mayor porcentaje de fármaco libre, por ende va a incrementar la eficacia terapéutica o la toxicidad. Depende el margen. El volumen de líquido cefalorraquídeo, bueno, se considera relativamente constante y a partir de los 4 años de edad ya alcanza al adulto. No varía tanto el volumen, ¿sí? Y la permeabilidad de la barrera hematoencefálica se considera permeable en neonatos que en niños mayores. Por eso hay ciertos medicamentos que no se utilizan en niños y que sí se utilizan en adultos. Un ejemplo es el antibiótico entre el imipenem y el meropenem, que en niños se utiliza siempre el meropenem porque alcanza la barrera hematoencefálica que el imipenem no. Ese es un ejemplo. Cuando hablamos del metabolismo, el hígado es el principal órgano responsable del metabolismo de los fármacos. Se absorbía a nivel del intestino, dijimos, y se metaboliza a nivel del hígado. Durante las primeras semanas de vida se producen cambios importantes en la circulación hepática que afectan la función. La reacción de biotransformación, que sucede en el hígado, al nacimiento las enzimas de las reacciones de fase 1 y 2 son inmaduras y se van desarrollando con el tiempo. La evolución puede ser diferente para cada neonato. Todos los niños, cada paciente, pasa lo mismo en el adulto, pero bueno, cada paciente es diferente. En los prematuros esta evolución se ve más lenta. Es decir, la metabolización de los fármacos en el neo es más lenta que en un pediatra, es más lenta que en un adulto. La excreción, bueno, la principal vía de eliminación de los fármacos es la renal, y la capacidad funcional del riñón va a depender del filtrado glomerular, de la secreción tubular y de la reabsorción. Si hablamos de lo que es el filtrado glomerular, la función renal de los prematuros está disminuida. Una vez que nace el niño, continúa formándose el riñón, después del nacimiento. La tasa de filtración va a aumentar en las primeras semanas de vida, debido al incremento del flujo sanguíneo renal. Y a los 2 años prácticamente va a conseguir la tasa de filtración equivalente a la del adulto. La secreción tubular es muy reducida al nacimiento y al menos necesita 1 año para madurar y alcanzar la del adulto. Y la reabsorción, el proceso de maduración de la reabsorción renal es gradual y comienza tras el nacimiento. Y se va desarrollando hasta alcanzar la adolescencia. Este cuadro, para dejarlo más tranquilo, es lo que a mí más me interesa que les quede de todo lo que les acabo de nombrar. No es tanto todo lo específico, sino que lo tienen que saber y se los comento, pero lo más importante es que ustedes sepan que dentro de todo lo que es absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos, tenemos en las distintas vías distintos factores que me van a afectar o que van a estar involucrados para alcanzar lo que es la concentración deseada de los medicamentos. Entonces yo tengo que tener en cuenta a la hora de elegir un medicamento y elegir la dosis que le voy a poner al paciente, bueno, qué vía voy a elegir, qué tengo que tener en cuenta de los factores que me pueden estar afectando. ¿Sí? Esto es a modo de resumen de todo lo que más me interesa que les quede, lo que más de acá se le puede sacar algunas preguntas, no de todo lo otro más específico, para las pruebas, para los parciales. La farmacodinámica es el otro punto que íbamos a tocar, y era el estudio de la acción de los medicamentos en el organismo.
Es decir, los cambios que producen en los niños durante el crecimiento va a afectar la respuesta del órgano frente a la enfermedad y frente al fármaco. A modo de resumen, les dejo ahí lo que es la farmacodinamia, bueno, y la farmacocinética. La farmacocinética era lo que el organismo le hace al fármaco, la farmacodinamia con lo que el fármaco le hace al organismo, ¿sí? Bueno, otro tema que vamos a hablar es un poco más entretenido, es el déficit de las formas galénicas adecuadas para la pediatría. La mayoría de los medicamentos que están comercializados están autorizados para el uso en adultos, pero en muchos casos también los vamos a utilizar en los niños. No hay estudios en niños porque es difícil conseguir en los medicamentos cuando llegan a fase 3, que se hacen estudios con la población humana. En el adulto es más fácil conseguir voluntarios para que se expongan a probar esos medicamentos. En los niños no. Por eso no hay tantas presentaciones destinadas especialmente a los pediatras. Uno de los problemas de la terapéutica en pediatría es el déficit de estos medicamentos que están disponibles en forma farmacéutica y en concentraciones adecuadas. Entonces lo que se le hace es adaptarlos. El que ya viene comercialmente para el adulto se lo adapta para el pediátrico. Los diferentes grupos de edad que abarcan la población pediátrica requieren dosis muy distintas del mismo principio activo, debido no solo a la variación del peso o la superficie corporal, sino también a las diferencias en la farmacocinética y la farmacodinamia, que es lo que estuvimos hablando hasta recién. Entonces, es importante saber qué forma farmacéutica es la más apropiada según la edad del paciente, que como ya dijimos hace un rato, siempre la mejor es la vía oral. Saber que el sabor, el olor y la textura son factores muy importantes que tengo que tener en cuenta en la administración de los medicamentos en los niños, y que los niños van a rechazar la administración repetida de un medicamento que les resultó desagradable, doloroso o estresante. Las formas farmacéuticas orales van a ser las más adecuadas para cada grupo de edad. O sea, la forma oral es la de elección, pero de acuerdo al grupo de edad vamos a tener distintas formas de la vía oral. Por ejemplo, el neonato y el lactante, las de elecciones son soluciones, gotas o preparados efervescentes. Los niños hasta 5 años van a incluir los que acabamos de nombrar, más suspensiones, comprimidos dispersos o sobres. Los niños mayores a 5 años, los comprimidos masticables y los oros dispersables. Ya cuando tienen más de 8 años, le empiezan a tolerar lo que es cápsula y comprimido de mayor tamaño, y los adolescentes, bueno, comprimidos de todo tamaño, cápsulas y sobres. Siempre sumando así soluciones, gotas orales, jarabes, comprimidos, cápsulas de mayor tamaño. Vamos a comparar entre lo que es una formulación oral líquida y una formulación oral sólida. Dentro, hablando de lo que es la farmacia clínica, dentro de lo que es de un hospital, estamos hablando, esto no es en ambulatorio, ¿sí? Es una práctica habitual pulverizar los comprimidos, o abrir la cápsula, o utilizar inyectables para elaborar una solución o una suspensión a partir del contenido de estos medicamentos. ¿Qué ventaja tiene? Que permite una dosificación flexible y no requiere mucho tiempo para su elaboración. El inconveniente es que la fórmula resulta compleja, ya que se debe asegurar una estabilidad física, química y microbiológica. Además, en la mayoría de los casos se desconoce la biodisponibilidad. Es decir, nosotros tenemos en el hospital mucha presentación de medicamentos para los adultos, y lo que se hace en la farmacia es readaptarlos o reformularlos para poder brindarles a los pacientes pediátricos una formulación. Partimos de comprimidos, de ampollas o de cápsulas, y preparamos un jarabe nuevo, con dosis, con concentraciones por mililitros menores, para que al enfermero a la hora de administrar y al médico a la hora de indicarle les sea más fácil y más práctico la administración. Las formulaciones orales sólidas incluyen cápsulas
Papelillos, bueno, esto porque lo copié de un libro de España, vendría a ser como unos sobres que tienen directamente la dosis prescripta por el médico. Se elaboran diluyendo la materia prima o el contenido del comprimido o la cápsula en lactosa, es decir, trituramos el comprimido, a eso le agregamos la lactosa como para rellenar lo que es la cápsula y así obtener una dosis inferior. La ventaja es que suelen tener una estabilidad superior de la fórmula, si la comparo con la fórmula líquida, pero el inconveniente es que requiere más tiempo para la elaboración. Además, son formas de dosificación más fijas. Cuando hablamos de estabilidad, cuando yo hago un jarabe, siempre la estabilidad va a estar disminuida y el tiempo que me va o el periodo de uso que me va a permitir es de hasta un mes, por ejemplo. En cambio, si yo readapto el comprimido y lo hago en una cápsula, yo lo puedo llegar a tener hasta 6 meses dentro de la cápsula y lo puedo llegar a utilizar. Entonces el tiempo de estabilidad va a cambiar y no tengo que tener en cuenta una estabilidad física ni microbiológica, porque lo único que hice fue triturar el comprimido y agregarlo en lactosa y nada más. Entonces no está afectado. Las preparaciones extemporáneas se deben utilizar en el caso siempre que no estén disponibles otra alternativa que sea eficaz y segura en el mercado, ¿sí? Yo si tengo un omeprazol que viene jarabe comercial, en la farmacia del hospital no lo vamos a elaborar porque ya viene y ya tiene un estudio hecho de eficacia, de seguridad, de estabilidad, que me va a permitir a mí usarlo. Entonces yo no voy a generar una formulación nueva. Distinto a si yo quisiera utilizar un enalapril, donde solamente vienen los comprimidos, entonces yo lo que sí tengo que hacer en ese caso va a ser hacerle un magistral, un jarabe, para que ahí sí la dosificación sea más segura que triturando el comprimido, ¿sí? ¿Venimos bien, chicos? Sí, pero... Les voy a nombrar algunas técnicas y estrategias para la administración de los medicamentos de los cuales nosotros y ustedes van a ver cuando estén en los hospitales. El comprimido es muy común segmentar, pulverizar y mezclar con agua o alimento, pulverizar y encapsular en dosis menores, que eso lo hacemos en las farmacias, dispersar en un volumen determinado y tomar la parte proporcional, es decir, diluyo todo el comprimido, no sé, por ejemplo, un enalapril de 5 miligramos, lo diluimos en 5 mililitros de agua, y si el paciente tiene indicado 1 miligramo cada 12, se le va a sacar 1 mililitro y se le administra eso, y entonces ahí nos aseguramos de darle una dosis más justa. Las cápsulas, las técnicas es abrir y mezclar con agua o con alimento, abrir y encapsular en dosis menores, este punto se hace en farmacia, abrir y diluir una parte del contenido visual, o dispersar en un volumen determinado y tomar la parte proporcional. Es lo mismo que el comprimido. Se dispersa en agua y se calcula por una regla de 3 y se le da la dosis indicada. Las formulaciones líquidas se diluyen para medir, se suele diluir para medir dosis menores, y se pueden llegar a utilizar inyectables para la administración vía oral. Un ejemplo muy común y habitual es la cafeína. La cafeína solamente viene en ampollas inyectables, se utiliza para la maduración pulmonar del neonato, y se le da vía oral. Los primeros días, si es muy prematuro el bebé, se da endovenoso, pero después la misma ampolla se la administra vía oral cuando ya toleran la vía oral los niños. En las presentaciones inyectables se diluyen para medir las dosis menores. Los parches transdérmicos se suele cortar o tapar, no es aconsejable, pero lo suelen hacer, y en los supositorios también se suelen cortar para administrar. Estos dos no se suelen hacer, además de que son presentaciones de última elección, que es cuando no tengo otra opción, la llegamos a utilizar, pero no es habitual. Existen algunos riesgos asociados a la manipulación de las formas farmacéuticas
para dosificarlos. Si vamos a segmentar un comprimido, bueno, parece una operación sencilla cuando el comprimido está ranurado. Se complica mucho cuando el comprimido no está ranurado y vos le tenés que dar la mitad de un comprimido. Se debe asumir que el principio activo se encuentra uniforme en todo el comprimido, porque no lo sabemos. Los comprimidos pequeños que tienen dosis bajas, existe mayor riesgo de error. Si no está, hay mayor riesgo de error así no está ranurado, ¿sí? No se puede manipular de esta manera comprimidos que tengan cubierta entérica y los de liberación prolongada, porque están diseñados para que liberen el principio activo a nivel del intestino. Si yo los segmento y se lo administro antes, no va a cumplir la función esa cubierta entérica, ¿sí? Pulverizar el comprimido. La finalidad es obtener el polvo. Se tiene que pulverizar de tal manera que obtengamos un polvo fino y uniforme, bien distribuido. Se puede mezclar con alimentos o con agua para facilitar la ingesta, o la otra opción es reformular a dosis menores. La reformulación de dosis menores siempre se hace en farmacia. Pulverizar en agua o con algún alimento lo hacen en el momento de administrar cuando están con el paciente en la parte de enfermería. En pacientes externos no se recomienda pulverizar los comprimidos y administrar la parte proporcional debido a que hay mayor riesgo de error en la dosificación. Es difícil, si bien a veces no hay alternativa y lo terminamos haciendo, es difícil explicarle al papá y que el papá también se sienta seguro de decir, bueno, diluyo el comprimido y le doy una parte al niño. Lo mismo, por más que estén no hospitalizados, los comprimidos que tengan cubierta entérica y de liberación retardada, no se pueden pulverizar. Ni cortar ni pulverizar. Con el tema de abrir cápsulas se obtienen directamente, lo bueno es que obtenés directamente el polvo que contiene el principio activo, pero se debe tener en cuenta las mismas consideraciones que los puntos anteriores. Las cápsulas que contienen un dato pellets, el pellets son como microcápsulas, como por ejemplo el omeprazol, se pueden abrir y se puede hacer el contenido en algún alimento semisólido y administrar. Pero hay un dato que hay que tener en cuenta, que no se pueden triturar esas microesferas, porque si no estamos inactivando el medicamento, el principio activo. Cuando hablamos de dispersar un comprimido o una cápsula y administrar la proporción, esta práctica es lo que les decía antes, es muy habitual, es tomar el comprimido o el interior de la cápsula, diluirlo en un líquido que sea adecuado, que siempre va a ser agua, medís el volumen y por regla de 3 se le saca la proporción y en función a la dosis a administrar. La administración de inyectables por vía oral. Bueno, se trata de una manipulación con error de dosificación potencialmente bajo, debido a que son soluciones acuosas. Lo que puede tener como riesgo es que está pensado para una vía y se va a administrar por otra, entonces puede haber alteraciones en lo que es la absorción. ¿Por qué? Porque yo tengo distinto pH, distinta osmolaridad y un contenido excesivo de algunos excipientes, porque fueron pensados a lo mejor para una vía endovenosa, y tenés otro tipo de aspectos a tener en cuenta que si vos lo diseñarías para vía oral. Y uno de los problemas principales que se presenta es el sabor desagradable, porque por lo general las ampollas para administrar por vía oral son muy amargas. Entonces el niño es más difícil que los tolere. Bueno, y cortar o tapar, los parches de los supositorios es una práctica que no es muy habitual, pero bueno, se puede cortar y administrar, no sé, la mitad de un supositorio, porque pienso, si tiene 200 miligramos y quiero 100, uno supone que es uniforme
la cantidad del principio activo, entonces se corta y se administra. Pero bueno, eso lo dejo, no es lo más habitual y no es lo más común, no es la vía de elección, ¿sí? En cuanto a la monitorización de los fármacos en pediatría, la monitorización es una técnica de control terapéutico que utiliza datos de concentración en sangre del fármaco, con el fin de optimizar el tratamiento, y el objetivo final siempre es conseguir tratamientos que sean eficaces y seguros. ¿Por qué elijo monitorizar un medicamento? Por el estrecho margen terapéutico de los medicamentos. Que tengan estrecho margen terapéutico significa que el medicamento tiene pequeña diferencia entre lo que es la dosis efectiva o eficaz y la dosis tóxica. Entonces eso puede llevarme a un tratamiento seguro o intoxicar al paciente, ¿sí? Por eso se elige la monitorización de los medicamentos. Existen ciertos criterios que van a justificar esta monitorización. Esto a modo informativo, tenemos el analítico, el farmacocinético, farmacológico y clínicos. Esto es a modo informativo. Esto es a modo de ejemplo. Los fármacos que se monitorizan mucho son, no sé, dentro de los antiarrítmicos, la flecainida, la miodarona. Dentro de los cardiotónicos la digoxina, ese se utiliza un montón en pediatría y el margen es muy estrecho, o sea, la línea entre la dosis elegida efectiva y la dosis tóxica es muy chica. Entonces la forma de seguir el tratamiento al chico es monitorizándolo por sangre, es decir, se le saca sangre antes de la próxima dosis y se le mide el nivel en sangre del fármaco. De esta forma, el médico le permite hacer un seguimiento del tratamiento para que sea efectivo y alcance los valores deseados. Otros de los fármacos que se van a monitorizar son el fenobarbital, la fenitoína, se utilizan también un montón. Estos no tanto como tratamiento, se utilizan preventivo para las convulsiones, entonces como también tienen estrecho margen, también se van a controlar por sangre. No lo tengo nombrado acá, pero otro de los fármacos, bueno, acá nombro mucho los inmunosupresores, el tacrolimus se utiliza un montón, es un inmunosupresor que se utiliza en los trasplantados. Sobre todo, por ejemplo, si yo tengo un trasplantado renal, no va a responder todo paciente, menos un niño de la misma forma, entonces cada paciente es único y cada paciente se va a monitorizar. Cada 24 horas o cada 48 horas se le hace un análisis de sangre y se le mide la concentración de tacrolimus para ver si la dosis que está recibiendo ese niño está bien, si me estoy quedando corta o si le estoy poniendo de más, ¿sí? No lo nombro acá, pero también en el hospital se utiliza un montón la vancomicina, y la vancomicina también puede generar toxicidad, entonces también se va a hacer siempre en la monitorización en sangre. Esto es a modo de ejemplo, para que lo tengan. Para contarles, hay algunos eventos adversos específicos en los niños. Por ejemplo, es muy común el síndrome de Regen producido por la aspirina. La gentamicina es un antibiótico que también se hace monitorización, no está nombrado en el cuadro anterior, no están todos en el cuadro anterior igual mencionados los fármacos que se van a monitorizar, pero la gentamicina tiene efectos de nefrotóxico, entonces también se tiene que ir monitorizando. El ácido valproico, que lo utilizan para las convulsiones, produce daño hepático en los niños menores a 4 años. El cloranfenicol, el síndrome del niño gris, el etanol, bueno, aumenta la toxicidad, tiene mucha toxicidad, también se monitoriza. De hecho, se trata de no utilizar en los niños todo lo que tenga alcohol. Y para terminar, dejarle la frase de que los niños no son adultos pequeños y los medicamentos no funcionan en los pacientes que no los toman. Entonces es importante que cada paciente reciba el medicamento que tiene prescrito, indicado,
y que lo reciba de manera más segura. Entonces es importante saber que no es solamente indico en función al peso, no es solamente administro, no sé, corto un comprimido por la mitad y se lo doy y supongo que ya va a recibir la dosis, sino que hay que tener en cuenta un montón de factores a la hora de prescribir un medicamento y a la hora de administrar. Yo siempre digo que el trabajo en un hospital siempre es en equipo, está muy bueno que se trabaje médico, enfermero y farmacéutico, porque todos tenemos algún punto que aportar de importancia para el objetivo final, que es que el paciente reciba el tratamiento de manera efectiva y segura. Y hay puntos que a lo mejor se da cuenta el médico, hay puntos que a lo mejor se da cuenta el enfermero, y hay puntos que a lo mejor se da cuenta el farmacéutico, y entre todos, nada, sacar adelante el tratamiento de la mejor manera. Y eso es todo, chicos. No sé si tienen dudas, si fui muy rápido, si los aburrí. Profe, Si yo es tengo muy una duda. difícil. Sí. En las ampollas, o sea, ahí usted dijo que se diluía y se podía dar en vía oral. Sí. Las ampollas en realidad vienen para los adultos, ¿no? Las ampollas vienen para el adulto y vienen algunas que se utilizan en niños también. Lo que pasa que en realidad se utiliza en niños. Siempre lo vas a diluir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un medicamento que usamos mucho es la vancomicina. La vancomicina viene de 500 miligramos y de 1000. Y un pediatra va a usar, un pediátrico, un paciente va a utilizar 90 gramos, 50 gramos, entonces vos lo vas a diluir, lo vas a reconstituir, lo vas a diluir de nuevo para que vos, a la hora de tomar ese volumen que te indica el médico, te sea más exacto. No sé si me explico, si te respondo. Sí, sí, profe, no, re bien. O sea que hay que diluir siempre antes de dárselo al pediátrico, ¿no? Sí. Claro. Por lo general, las diluciones cuando son de un antibiótico endovenoso, el médico por lo general va siempre a prescribir en qué volumen. Siempre el enfermero es un filtro muy importante, yo siempre les digo lo mismo. Yo siempre hablo de las enfermeras que están en neopediatría y tienen una vocación admirable. Y tienen un filtro porque ellas manejan mucho eso, entonces es muy importante la dilución. No sé si ya lo vieron o si se lo van a dar las chicas, pero el médico por lo general les indican en cuánto lo van a diluir, porque el pediatra siempre tiene que tener poca incorporación de volumen, porque el tamaño del cuerpo es chiquito, entonces si todo lo vamos a diluir en volúmenes grandes, se va a hinchar y no sirve. Se hincha el bebé, entonces no le sirve para el balance final del médico que saca. Pero si yo tengo que administrar algo vía oral, siempre lo vas a administrar, no sé, la cafeína que les daba el ejemplo, lo vas a diluir a lo mejor en 1, 2 o 3 mililitros, cosa que a vos te quede más fácil la administración, ¿no? En eso no tenés tanta restricción, pero siempre lo vas a diluir porque te facilita la administración. Buenísimo, gracias, profe. ¿Tienen alguna otra duda? De todos modos, si les surge alguna otra duda después, o me pueden buscar ahí en la farmacia a la mañana del hospital, o me mandan un mail. Yo acá no se los dejé, pero bueno, es Agos, si quieren tomar nota, es agosbocio07@gmail, o se lo piden a Coti, a Vane o a Belu, y ellas se los pasan y me escriben. Ahí le hicieron una pregunta por el chat, profe. Ah, no, me olvidé del chat. Denme un segundo. Sí, le preguntó Hernán si el power está visible en el aula, profe. Debería, porque se los doy, lo tienen ya las chicas, lo tiene, bueno, no sé quién es la encargada, pero lo tienen ya Coti, Belén y Vane.
así que deberían de subirlo. Cualquier cosa, si no lo suben, avísenme y yo se los paso. Sí, profe, porque creo que todavía no subieron los otros Power, o sea, de las anteriores clases. ¿De las anteriores? Sí, porque yo me fijé ayer, si no me equivoco, que todavía no han subido las clases. Bien, bueno, yo de última, después se lo paso esto a las chicas para que lo tengan en cuenta, para que se lo suban, pero sí, va a estar disponible. Cualquier Ok, cosa, profe. si no avísenme, y yo se los mando por mail, pero entiendo que sí. Bueno, profe, Profe, gracias. ¿podría repetir el mail de usted? ¿Quieren que se los escriba acá en el chat? Sí, por favor. Sí, mejor. Ahí se los dejo. Cualquier cosa escríbanme ahí. Y si no, si necesitan algún material, se acercan si quieren a la farmacia del hospital. Lo que ustedes me digan. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, si no tienen más dudas, hasta acá llegamos. Espero que les sirva, que les haya gustado y que no los haya aburrido. Bueno, profe, muchas gracias. Chau chicos, que descansen. Chao, profe. No, profe, gracias. Ah, profe.